Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Avilés y les doy la bienvenida al seminario número 13 del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos una charla invitada de la doctora Pamela Burruchaga, que nos viene a contar un poco su trabajo desde Alemania. Entonces ahora le voy a dar pase a Javier Curiale, también de nuestro laboratorio, para que realice la presentación de Pamela. Adelante, Javier. Bueno, gracias Luis, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder presentar a Pamela, tenerla dentro de la serie de seminario de resonancias, y no voy a intentar hacer una presentación demasiado profunda de ella, no nos gustan las cosas demasiado formales, pero bueno, nada, me gustaría decir que ella nació, creció en La Plata, y ahí también estudió la licenciatura en física, así que es platense, Pamela. Luego hizo un doctorado en Mar del Plata. Parece que la cosa es decir las ciudades que tengan plata en el título. Y ahí estudió magnetismo frustrado particularmente, y hielos de spin, y algunos sistemas relacionados con eso. Después, entre abril del 2018 y el 2021, se vino a Bariloche y estuvo realizando un postdoctorado en el grupo de teoría de la materia condensada, en el Centro Atómico Bariloche, dirigida por Sebastián Bustingorri. Y en particular estuvo trabajando en el tema que va a presentar en esta charla que nos va a contar. Una aclaración sobre ese tópico en particular, podemos decir que parte de ese trabajo fue presentado en la International Conference on Statistical Physics, que se hizo en Buenos Aires hace unos años, y justamente ella ganó un premio producto del trabajo este. Así que es una charla de trabajo premiado esta. Después, siguiendo con la línea de ella, cambió un poco, se nos fue para Alemania, está en Heidelberg, en el European Molecular Biology Laboratory, y está trabajando en aplicaciones de la mecánica estadística también, pero esta vez a sistemas biológicos, y en particular está estudiando efectos que tienen que ver con el feedback entre células y el entorno celular. Parece ser que en estos sistemas las células no solo interactúan con el entorno, sino que además lo modifican, y al afectar el entorno afecta cómo se mueven las células, así que es algo extremadamente complejo, más complejo que la dinámica de pared de dominio que nos va a contar hoy. Y bueno, es un trabajo teórico también, pero en una fuerte colaboración con grupos experimentales, así que bueno, nada, ahí está un poco presentada Pamela. No me animaría a hablar mucho más, a mí me contó sobre las líneas estas. Lo que propongo es que por ahí en una futura charla Pamela se encargue de contarnos qué es lo que está haciendo con las células y cómo es que las células interactúan y la dinámica está gobernada por la interacción también con el entorno celular. Bueno, Pamela, te paso la palabra y escuchamos la charla. Muchas gracias por haber aceptado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Confírmenme, porfa, que se ve mi pantalla. ¿Está todo en orden? Yo lo veo, no sé si los demás pueden ver. Bueno, supongo que entonces todos lo pueden ver. Si alguien tiene un problema, que avise. Bueno, acá como les contó Javier en la introducción, si bien ahora estoy acá en el EMBL en Alemania, trabajando en sistemas biológicos, lo que yo les voy a contar hoy tiene que ver con lo que hice durante mi primer postdoctorado, ahí en Bariloche, en el grupo de teoría de la materia condensada, en sistemas magnéticos, particularmente de dinámica y la geometría de paredes de dominio. Todo este trabajo que les voy a contar es en realidad fruto del trabajo de mucha gente. Acá tienen marcados en azul toda la gente que se dedica más a la parte teórica, y en rojo la gente que hace cosas experimentales. Entonces podrán ver que hay, bueno, una buena colaboración teórica experimental acá involucrada. Acá, bueno, en particular la gente que está actualmente en los grupos de teoría de materia condensada y el grupo de resonancias del centro atómico. Acá estamos los que supimos pasar por esos grupos, pero ahora estamos en otro lugar, y algunos colaboradores de Francia y de Suiza. Pero bueno, antes de pasar a hablar de los sistemas magnéticos, vamos a introducir el concepto de interfaces en general. Acá hay varios ejemplos. Fíjense, en este caso hay un bosque que está prendiendo fuego y uno puede interpretar esta línea que separa la parte que ya se prendió fuego, que ya está quemada, con la parte que está sana, como una interfaz, esta línea de fuego, ¿no? Lo mismo en el caso de la playa, uno puede pensar
la línea de la espuma que separa la arena, la parte que está seca, del mar propiamente dicho. También es una interfaz que tiene una cierta rugosidad, una cierta geometría. Y bueno, en estos otros ejemplos, lo mismo, las líneas de mojado acá en estas acuarelas, en una colonia de células, uno puede identificar una línea que separa una región con alta densidad de células y una de baja densidad de células. Algo muy interesante de estos sistemas, que es común a todos ellos, es que la manera en la que estas interfaces se mueven no depende solamente de los factores externos. Por ejemplo, en el caso del bosque prendido fuego, podríamos decir del viento. No depende solo de eso, sino también del desorden, del sustrato en el que esta línea se está moviendo. Por ejemplo, si acá hubiese un claro, un espacio donde no hubiera árboles, el fuego no podría directamente pasar por ahí, sino que tendría que ir rodeándolo, ¿no? A ver, perdón, ¿hay algún problema con la presentación? Veo que están mandando cositas. Está todo bien, díganme si está todo bien. Por ahí no aparece en modo pantalla completa. Yo lo que hice fue, uno la pone a anclar, pone maximizar la pantalla y se ve bien full screen. Pero no sé si... Perdón, bueno, ¿nos podés dar las instrucciones, Javier? Porque yo ya no sé, o sea, dejé de pensar que ella compartía pantalla y eso hacía que apareciera la presentación, pero veo que acá es otro el método. ¿Tenemos que hacer algo nosotros? No sé cómo fue cuando compartieron, pero digo, si tienen se paran arriba de la imagen de la pantalla de Pamela, que debería ser un cuadradito más, aparece como un pinchecito, y cuando ponen fijar la pantalla, se ve solo esa, y si pones full screen, se ve toda la pantalla. ¿Se entendió? Si no, puedo probar compartir de nuevo. No sé. Ahí está, listo, dice Gabriel. Bueno, perfecto, gracias. Bueno. Perdón, perfecto. No, por favor. Entonces, como les decía, la manera en la que se mueven estas interfaces depende mucho del desorden del sustrato en el que se mueven. Por ejemplo, si acá hubiese una región sin árboles, el fuego claramente no podría simplemente atravesarlo, sino que tendría que rodear ese claro y después seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, estas interfaces tienen en común ciertas propiedades características que uno puede modelar de una manera general, de una manera universal, y nosotros lo vamos a estudiar en particular en sistemas quizás no tan vistosos como ir a la playa y ver cómo se mueve el mar, sino sistemas magnéticos, en particular en films delgados magnéticos. Esta imagen que ven acá es una imagen obtenida ahí en su mismísimo laboratorio por microscopía de magneto-óptica de efecto Kerr polar, donde estamos viendo un film delgado que tiene una anisotropía perpendicular al plano, y acá en la zona más oscura tenemos una región, un dominio magnético, donde la magnetización apunta hacia adentro de la pantalla, y la zona más clara, una región de la magnetización apunta hacia afuera de la pantalla. En el medio podemos identificar esta interfaz, que es, bueno, donde se pasa, lo que separa un dominio del otro, y por eso la vamos a llamar pared de dominio magnético. Si uno aplicara un campo saliente de la pantalla, lo que verías, bueno, que se favorece este dominio con la magnetización saliente, y entonces de manera efectiva veríamos que la pared se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Podríamos ver un desplazamiento de esta interfaz. Entonces yo ahora les voy a mostrar un videíto. Si ven, acá tenemos toda una zona más oscura donde la magnetización apunta hacia adentro y un dominio más claro con la magnetización hacia afuera, que está favorecido por un campo saliente. Entonces este dominio va a empezar a crecer, y acá ya pueden ver que la pared la pared de este dominio no es perfectamente plana, digamos, si bien la geometría curva, pero digo, tiene cierta rugosidad que va a tener que ver con este desorden del que les hablaba. Además, si uno sigue viendo, acá la pared se cruzó con un defecto del sustrato muy importante, que de alguna manera no está pudiendo simplemente atravesar, sino que va a tener que rodearlo, como este claro del bosque que les comenté antes. Entonces acá lo que vamos a estar viendo es una competencia entre la elasticidad de esta pared, que va a querer que la pared sea lo más plana posible, y cómo se adapta esta interfaz al sustrato desordenado en el que se está moviendo. Si ven, esto continúa creciendo y se
va recuperando la forma circular original por efecto de la elasticidad. A ver. Bueno, no sé por qué seguimos viendo esta misma. Ahí estamos. Bueno. Entonces, una manera de modelar este tipo de interfaces o de pensar estos problemas es tomando la interfaz como objeto y pensar que es una cuerda elástica, ¿sí? Que se mueve en un potencial desordenado que hace que no sea absolutamente plana, si hay una competencia entre estos distintos efectos. Si estuviéramos en un sistema completamente plano, veríamos que la velocidad crece como una recta en función de la fuerza externa, ¿sí? Que sea el campo externo en este caso. Veríamos que son proporcionales simplemente. Ahora bien, como la dinámica de estas interfaces es muy fuertemente dependiente del desorden, en el momento que hay desorden presente a temperatura cero, lo que vamos a ver es que existe un campo crítico, o una fuerza crítica o fuerza de depinning, por debajo de la cual, por más que yo esté aplicando un cierto campo, no voy a ver ningún movimiento y la velocidad va a ser estrictamente cero. ¿Sí? Es como que la pared está enganchada en el desorden y por más que tiro, no alcanzo a poder moverla. Una vez que supero esta fuerza crítica, voy a ver que ahí sí la pared adquiere una velocidad finita y bueno, a campos lo suficientemente grandes voy a recuperar el comportamiento lineal del caso sin desorden. Esta dependencia de la velocidad con el campo nos hace acordar a una transición de fase de segundo orden tradicional de la mecánica estadística, salvo que en este caso estamos en un sistema que está fuera del equilibrio, ¿sí? Es una transición dinámica que nos dice, bueno, cómo depende la velocidad del objeto en función del campo, pero también lo podemos caracterizar con exponentes críticos de las distintas clases de universalidad de estos problemas. Esto que les acabo de contar ocurre a temperatura cero. Si ahora vamos al caso de temperatura finita, que de hecho es el más relevante para situaciones experimentales, por supuesto, lo que vamos a ver es que, bueno, a fuerzas muy grandes vamos a tener el mismo comportamiento lineal, pero a medida que nos acercamos al campo de depinning, o a este campo crítico que les comentaba, ya no va a ser verdad que la velocidad va a ser cero, porque voy a tener la posibilidad de que la temperatura, las fluctuaciones térmicas, vayan haciendo que la pared de a poquito, de a pedacitos, vaya saltando de alguna manera en este paisaje desordenado y vaya avanzando de a poco. En esta región, la velocidad depende con el campo externo de esta manera, ¿sí? Esto es lo que llamamos ley de Creep, es decir, es una zona donde la velocidad cambia exponencialmente con la fuerza, es decir, yo cambio muy poquito la fuerza, por ejemplo, bajo el campo muy poquito y la velocidad puede cambiar, decrecer órdenes de magnitud. Es muy fuerte la dependencia acá de la velocidad con el campo. En la zona de la transición de depinning ya no voy a tener estrictamente una transición de fase porque ya este parámetro de orden no vale cero por debajo y distinto de cero por encima, pero voy a tener cierta reminiscencia de la transición de fase original, que también va a estar caracterizado por exponentes críticos. Toda esta fenomenología surge de pensar, como les dije, a la interfaz como una soga con una cierta elasticidad que se mueve en un sustrato desordenado y, bueno, con fluctuaciones térmicas. Otra manera de pensar este tipo de problemas, que quizás es más relevante para relacionar con los experimentos, es modelar el valor que toma, en este caso sería la magnetización fuera del plano en cada uno de los dominios. Y podemos identificar a la pared como la región donde la magnetización fuera del plano toma un valor cero. Entonces, una manera muy tradicional de la mecánica estadística de entender este tipo de analizar este tipo de problemas a través de la teoría de Ginzburg-Landau, o también conocida como modelo phi cuarta, donde este parámetro phi es un campo escalar, que tiene una dependencia temporal y una dependencia espacial. Tenemos este término que de alguna manera vamos a ver después que recrea las interacciones de intercambio entre sitios vecinos de los momentos magnéticos, y una parte
que favorece que este campo escalar tome un valor 1 o -1 correspondiente a los dos dominios magnéticos, ¿verdad? Bueno, y tenemos acá un término que introduce fluctuaciones térmicas. Entonces, si uno resuelve esta ecuación, hace evolucionar este campo phi, en presencia de un campo externo, que es este H que aparece acá, puede identificar a la pared como la región donde phi vale 0 y generar un diagrama similar al que les mostré antes, que es velocidad en función del campo, donde ven que a temperatura 0 obtenemos acá, podemos estimar un campo de depinning por debajo del cual no hay velocidad, y a medida que vamos aumentando la temperatura, vamos viendo que esta transición de depinning se redondea y podemos adquirir velocidades finitas por debajo de ese campo crítico. Este es un trabajo de Nirvana Caballero, que también estuvo de postdoc ahí con Sebastián, justo antes de que fuera yo, donde analizaron este problema. Pero bueno, este modelo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una cosa buena de este tipo de modelos es que recuperan cantidades universales, como los exponentes críticos, pero acá no hay nada que dependa explícitamente del material. O sea, no sabemos cómo escribir este beta, qué relación tiene con las cantidades de platino, cobalto, platino, o gadolinio, hierro, cobalto. Entonces, como que no es lo suficientemente poderoso para darnos predicciones cuantitativas para un dado sistema. Lo que nosotros vamos a querer hacer, o lo que les voy a contar ahora que hicimos, en realidad, es efectivamente asociar este modelo con cuestiones particulares de un sistema concreto. Esto lo vamos a hacer hablando primero de micromagnetismo. Micromagnetismo, en este caso para un sistema ferromagnético, lo que vamos a pensar es que el sistema ferromagnético está compuesto de un montón de celdas, y M va a ser la magnetización neta de esas celdas, ¿sí? Cada celda contiene un montón de átomos, no es un momento magnético de un átomo, sino de una región pequeña del material. Y vamos a querer estudiar cómo cambia la magnetización en función del tiempo. La evolución temporal de esa magnetización está dada por la ecuación de Landau, Lifshitz, Gilbert estocástica, que tiene esta pinta, y ahora les voy a contar más o menos en qué consiste cada término, o qué quiere decir cada parte. Antes déjenme aclarar que esta es una ecuación para un vector, o sea, en realidad son 3 ecuaciones, ¿sí? Una para cada componente de la magnetización, con un vínculo que establece que se tiene que conservar la norma de la magnetización. O sea, de manera efectiva tengo 2 ecuaciones, pero es un sistema bastante complejo de resolver. Entonces, bueno, vamos a ver qué quiere decir esta ecuación. En primer lugar, tenemos este término que me dice que dado un campo total, que va a ser esta suma, ahora les voy a contar en qué consiste, la magnetización va a tender a precesar en torno a él. Pero esto no lo va a hacer infinitamente, porque tenemos también este otro término que representa el amortiguamiento o el damping del sistema, y va a hacer que a medida que va pasando el tiempo, la magnetización tienda a alinearse con el campo externo. Este campo externo tiene una primera componente, que vamos a llamar campo efectivo, que tiene que ver con las interacciones que están presentes en el sistema. ¿Sí? En este H, que es la energía del sistema, uno va a poner las interacciones de intercambio entre los momentos magnéticos. Se me apagó la luz. Ahí está. Efectos de anisotropía, interacciones bipolares eventualmente, Bialogiski-Morilla, todos los términos de interacción que uno quiera, los va a poner acá. Y la parte estocástica del problema está incluida en este campo térmico que le llamamos, que es un vector tridimensional, donde cada una de estas componentes es proporcional a la raíz de la temperatura real, 300 Kelvin, la que sea, y con un número aleatorio, de forma que momento a momento este campo va a estar cambiando, y lo que va a hacer es que el campo total, instante a instante, apunta a una dirección distinta, ¿sí? Entonces, en cada momento la magnetización va a estar precesando y decayendo hacia un campo ligeramente distinto. Esa es la manera que tiene el micromagnetismo de introducir las fluctuaciones térmicas.
Entonces nosotros vamos a querer representar un material bidimensional, como les comenté, así que vamos a incluir en esta ecuación interacciones de intercambio, una dada rigidez A, una anisotropía perpendicular, intensidad K y un campo magnético externo en la dirección perpendicular al plano. Estas A y K minúsculas que están definidas acá son simplemente renormalizaciones de las constantes del material para que sea más fácil la ecuación. Sí, pero son cantidades del sistema. Entonces, vamos a escribir la componente Z de la ecuación que les mostré recién. Y vemos que es una ecuación bastante compleja, porque está acoplada con las ecuaciones que corresponden a la componente X y a la componente Y también. Entonces, son 3 ecuaciones acopladas, con un vínculo, es un problema bastante difícil realmente de resolver. Y lo que nosotros vamos a querer hacer es referir todo a la componente Z de la magnetización, acordándonos, o con el objetivo puesto, acuérdense, en asociar esto con el modelo de Ginzburg-Landau que les conté antes, donde tenemos una sola variable, que es phi, que representa la componente fuera del plano. Entonces, para poder asociar las componentes X e Y con la componente fuera del plano, vamos a proponer una parametrización local de estas componentes en términos de las variaciones de la componente Z, de la componente fuera del plano. Fíjense que si acá la zona blanca representa la componente fuera del plano igual a 1 y la negra igual a menos 1, en esta región gris donde MZ está variando, va a aparecer un gradiente de MZ distinto de 0, y perpendicular al gradiente vamos a tener el rotor de MZ, y entonces en cada punto voy a estar definiendo un sistema de ejes ortogonales local, respecto del cual puedo descomponer la parte en el plano de la magnetización, ¿sí? Esta ecuación que está acá, que es, bueno, esta descomposición, lo que quiere decir básicamente es que como la norma de la magnetización se conserva, si yo veo que está disminuyendo la componente fuera del plano, y bueno, tiene que estar aumentando la componente en el plano, no puede desaparecer la magnetización. Así que estas dos cosas están relacionadas. El precio que vamos a pagar por hacer esta aproximación va a ser fijar un cierto ángulo que va a formar la componente en el plano con el gradiente de la componente fuera del plano. Esto es una, como digo, una aproximación, porque este θ, este ángulo, lo vamos a tomar constante en el tiempo y en el espacio, ¿sí? La componente en el plano va a formar siempre este ángulo con el gradiente de MZ. Pero bueno, pagamos este precio y entonces podemos escribir MX y MY en términos de MZ, y si volvemos a la ecuación que teníamos antes, podemos ahora evaluar cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, estos términos que tenemos acá. Estos términos, donde estaban acopladas las ecuaciones, resulta que los podemos descartar, los podemos tirar, ni pensar en ellos, si en lugar de poner A y K, como yo les mostré antes que estaban definidos, ponemos unos múltiplos de estos A y K. O sea, yo ahora no les voy a contar muchos detalles, pero el efecto de estos términos simplemente es cambiar el ancho de las paredes de dominio, y eso se puede representar, como les digo, tirando estos términos y renormalizando estas constantes de esta manera. Entonces nos sacamos, bueno, una buena parte del problema de encima. Si se fijan, la ecuación que nos queda es esta, y la primera línea de esta ecuación, si uno identifica MZ con phi, tiene la misma pinta que la ecuación que les mostré antes para la evolución temporal del phi, del modelo de Ginzburg-Landau, salvo por la parte de la temperatura, ¿sí? Recuperamos estos laplacianos, y ahora ya sabemos que beta no es cualquier cosa, sino que está asociada de una manera que conocemos con la rigidez de la pared. Alfa no es cualquier cosa, sino que está asociada con la constante de anisotropía. Bueno, y así podemos identificar cada término. Pero la temperatura sí está implementada de una manera distinta, ¿sí? Mientras que acá teníamos un ruido blanco aditivo, acá la temperatura, que está metida en estos
en estas tres componentes del campo térmico, aparece multiplicando las componentes de la magnetización. Esto, como una consecuencia importante, trae que la magnetización en este planteo se conserva, o sea, no va a valer más de 1 o menos de -1, mientras que en el modelo de Ginzburg-Landau, en realidad sí podemos tener phis por fuera de ese rango. Pero bueno, ahora ya sabemos entonces cómo tunear, nosotros elegimos llamarlo así en el trabajo, cómo tunear el modelo de Ginzburg-Landau tradicional, bueno, la ecuación de Langevin del modelo de Ginzburg-Landau, para representar materiales reales y en situaciones de vertido reales, o sea, con la temperatura concreta, no una temperatura efectiva que aparece acá, sino la temperatura real, y con parámetros que uno puede sacar de una tabla, de un trabajo de alguien que midió la anisotropía, etc. Sin embargo, nos falta Pamela, perdón que te interrumpa, ¿podrías volver a Sí. compartir la pantalla? Porque los que están entrando tienen problemas para verla. ¿Cómo no? Déjame a ver cómo dejo de compartir primero. Bueno, avísenme si ven o si dejan de ver. Yo no sé cómo dejar de compartirla. ¿No la ven? Yo sí lo veo. Yo sí, apreté el pinche que está donde está la imagen. Hay como uno de estos pinches de tachuelas, digamos. A ver. Ahí está, Ahí algo como apreté. presentación. Ok, ¿ahí la ven entonces? Sí, ahí está, listo, gracias. Bueno, perfecto. No sé entonces qué había hecho antes, me parece que era culpa mía que no se veía grande. Perdón. Bueno, como les decía, falta un ingrediente para poder representar un sistema real acá, y es el desorden, que yo al principio les dije que era súper importante y hasta ahora no se los volví a mencionar. Hay varias maneras que uno puede introducir el desorden en estos sistemas. La que nosotros elegimos, y que entiendo que es bastante estándar, es considerar que el sistema está separado en granos de un tamaño medio dado, L. Estos granos están dados por un teselado de Voronoi, que tiene esta pinta que ven acá a la derecha. Y en cada uno de estos granos, la constante de anisotropía va a tomar un valor ligeramente distinto, que se extrae de una distribución normal, que tiene un cierto ancho. Entonces, ya ahora tenemos todos los ingredientes, y lo que podemos hacer es resolver esta ecuación que les mostré antes, con estos ingredientes del desorden, y simular un experimento real, pero en la computadora. Entonces, lo que les muestro acá a la izquierda es un poco el protocolo de cómo se hacen las simulaciones. Intentamos imitar lo más posible el protocolo experimental, y consiste en empezar con una franja de magnetización apuntando hacia afuera, que es esta zona blanca, y todo lo demás, la magnetización apunta hacia adentro. Se aplica un campo saliente del plano que hace que esta franja crezca hasta alcanzar esta región, y se retira el campo, y si uno compara cuánto creció la franja y el tiempo que le llevó que crezca hasta ese lugar, puede estimar la velocidad media de la pared. Entonces, eso hicimos para distintos valores de campo, con unos parámetros del desorden que ajustamos para platino, cobalto, platino, con 0.5 nanómetros de espesor, o sea, para un sistema muy específico. Y acá lo que les estoy mostrando a la derecha arriba es una comparación de nuestros resultados, que son los círculos amarillos, con resultados experimentales reportados por Metaxas y colaboradores en las cruces azules. La verdad que estamos súper contentos. Yo no sé si puedo transmitirles en este momento cuán contentos estamos con esto, porque recuperamos esta concavidad hacia arriba de esta zona, que tiene que ver con lo que pasa por debajo del campo de depinning, ¿sí? Con la parte donde se hace manifiesta la ley de Crip. A modo de comparación, tienen estas estrellitas rojas, o bordeaux, que son los resultados numéricos del modelo micromagnético completo, que por su complejidad
resolvieron solamente a temperatura cero para este mismo material, con los mismos parámetros que nosotros, pero a temperatura cero, y bueno, en efecto, no pueden encontrar el régimen de creep acá abajo. Esto se ve en el gráfico de abajo, donde ploteamos el logaritmo de la velocidad en función del campo a la menos mu, donde mu en estos sistemas tiene un exponente 1/4. Y nosotros podemos, al igual que los experimentos, recuperar esta dependencia lineal a bajos campos, mientras que, bueno, estos otros resultados numéricos no pueden llegar hasta ahí abajo. Así que, haciendo todo este procedimiento que les conté, logramos encontrar un modelo estadístico que recupera cantidades universales como exponentes físicos, por ejemplo, este menos 1/4, pero al mismo tiempo nos permite hacer predicciones para un material específico, concreto, con los parámetros que nos saca de una tabla. Así que, bueno, estamos súper contentos con eso. Es como que pudimos de alguna manera juntar un poco de lo mejor de los dos mundos y entender cómo hacer mediciones cuantitativas con un modelo súper sencillo, un modelo escalar muy tradicional. Pero bueno, hasta ahora les hablé solo de la dinámica de estas paredes, y resulta que la geometría de estas paredes también es muy interesante. Acá les muestro de nuevo una imagen experimental. Uno puede identificar esta pared, acá en el medio, y si uno define la componente X como esta dirección longitudinal de la pared, puede medir la altura que tiene la pared, ¿sí? Esta variable u de X. Haciendo eso, uno puede computar esta función de rugosidad, que me van a escuchar decirle todo el resto de la charla BDR, porque es el nombre que se usa generalmente en la jerga, no tiene como un nombre muy simpático, la BDR, que lo que hace es comparar las fluctuaciones en dos puntos a una distancia R, ¿sí? Mido la posición de la pared en este X, la posición de la pared de este otro, a una distancia R, y me fijo cuánto varía. Esto me da una medida de las fluctuaciones. Si uno hace esto para todas las distancias posibles, lo que uno espera es que a distancias pequeñas, para R chicos, esta función se comporte como una ley de potencias caracterizada por un exponente de rugosidad z. ¿Qué valores puede tomar este exponente z? Bueno, en principio lo desconocemos para tres situaciones distintas. Hay tres estados estacionarios distintos. Uno de ellos es cuando estoy a fuerza cero o a campo cero y la pared está simplemente, tiene la rugosidad que corresponde a haberse acomodado en el desorden del sistema. Ese estado está caracterizado por un z que se conoce, que se llama z de equilibrio, y vale 2/3. Eso se puede calcular, digamos, y se conoce, vale 2/3. En el otro extremo, si estoy moviendo la pared con un campo súper grande, voy a ver las fluctuaciones que va a tener esta pared van a estar caracterizadas por otro exponente de rugosidad, que es el z de fast flow, z térmico, que tiene un valor 1/2. Y en el medio, en el campo, exactamente el campo de Pinning, las fluctuaciones están dadas por otro exponente que se llama exponente de Pinning y tiene un valor 1/25. Estos son los exponentes teóricos que uno conoce, solamente para estos campos. Ahora bien, si yo estoy, no sé, midiendo a un campo por acá, quiero ver qué exponente voy a tener que encontrar o qué espero ahí. Bueno, estos tres exponentes también me dicen lo que puedo esperar a cualquier otro campo, pero voy a tener que tener en cuenta que puede haber distintos comportamientos de acuerdo a la escala de longitud en la que esté mirando la pared. Entonces, por ejemplo, si estoy por acá abajo, voy a ver que, un campo que está por acá abajo, voy a ver escalas de longitud muy cortitas, puedo ver que la pared está en el estado caracterizada por el exponente de equilibrio. Si estoy por aquí encima, a longitudes más grandes, voy a ver que la rugosidad está caracterizada por un exponente de Pinning. La línea que separa estos dos regímenes es esta longitud óptima, o L-opt, que tiene una forma conocida, que les escribo acá abajo, una dependencia con el campo conocida, y que caracteriza el tamaño de las avalanchas que ocurren en la región de Pinning.
Bueno, en otra situación, si estoy por acá arriba del campo de pinning y a temperatura cero, puedo ver que a distancias cortas, a longitudes cortas, voy a estar viendo una rugosidad caracterizada por el exponente de pinning, y a distancias, a longitudes más grandes, puedo ver que la pared está en el estado de fast flow. Estas también son esta longitud LAB, que a temperatura cero tiene una forma también conocida, caracteriza la longitud y característica de las avalanchas de pinning. Lo que no se sabe o no se sabía, por lo menos antes de lo que les voy a contar ahora, es cómo esta longitud esta LAB, esta longitud de las avalanchas de pinning, se comporta a temperatura finita. Esta curva que ven acá es en realidad una intuición de lo que uno espera cuando hay temperatura finita, pero la verdad es que no se conoce la forma funcional y tampoco se la había medido nunca, o caracterizado nunca. Pero lo que uno esperaría es que en zonas, o sea, en campos por debajo del campo de pinning, uno pudiera ver en distintas longitudes del sistema los tres comportamientos. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando uno mide efectivamente en una pared. Agarramos la pared, computamos el BDR, como les dije, comparando la altura de la pared en un punto con otro que está a una distancia R. Obtenemos una función que en una escala doble logarítmica tiene esta pinta, y ajustamos una función, una ley de potencias para R's pequeños. De esta manera podemos calcular una amplitud y un exponente. Hacemos esto. Buenísimo. Acá están los valores. ¿Y qué pasa? Este Z no tiene nada que ver con ninguno de los teóricos que les conté antes. No se parece ni al Z de equilibrio, ni al térmico, ni a este Z igual a 1, que tendría que ser el representante del Z de pinning, porque a través del BDR no puedo medir Z mayores a 1. Entonces voy a ver como máximo Z igual a 1. Esto no se parece, o sea, no se parece en nada a ninguno de estos tres casos. Y muchas veces, o sea, mucha gente ha medido esto antes que nosotros, y daban valores bastante similares quizás al Z de equilibrio. Entonces decían, bueno, debe ser el Z de equilibrio, más o menos. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es otro enfoque. Pero bueno, ahí vino Lucas Albornoz, que tomó un montón de medidas de rugosidad en films delgados de gadolinio y hierro cobalto. Y como les decía recién, encontramos que para un rango bastante amplio de campo y de temperatura, ninguno de los exponentes de rugosidad que medimos coincide con los teóricos. Entonces dijimos, bueno, esto hay que entender. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Basta de no saber. Y bueno, para contarles qué hicimos, voy a empezar a definir el factor de estructura. El factor de estructura es básicamente tiene la transformada de Fourier de la pared. ¿Sí? Si la pared me definía un U de XJ, o un U sub J, bueno, hacer la transformada de Fourier de eso me da un C sub N, y el módulo cuadrado de eso es el factor de estructura. Más allá de la definición, lo que nos importa acá es que también tiene una dependencia tipo ley de potencias, con Q, dada por el mismo exponente Z. Entonces, si yo tengo un factor de estructura teórico, que propongo yo, que tiene esta pinta, ¿sí? Con un dado exponente teórico que le pongo, en este caso 2/3, correspondiente al Z de equilibrio, puedo calcular el BDR que le corresponde a este factor de estructura, lo puedo hacer de esta manera, que no importa demasiado, y obtengo algo que tiene esta pinta, ¿sí? Es un BDR que tiene la misma pinta general del BDR experimental que les mostré antes, ¿sí? Con un máximo por acá. Pero lo notable es que ajusto una recta en la zona de R chicos y recupero el exponente teórico que le di como input, lo cual es bastante lógico, bastante razonable y está bárbaro.
Ahora bien, acá yo le puse un exponente, un factor de estructura con un solo exponente. ¿Qué pasa si yo en lugar de un exponente tengo varios? Porque tengo estos crossovers que les conté antes. Yo estoy en un campo intermedio a temperatura finita, puedo estar viendo el efecto, o sea, puedo estar viendo distintos exponentes de rugosidad de acuerdo a la escala de longitud en la que esté mirando el problema. Entonces, proponemos un factor de estructura que tiene esta pinta. A longitudes chicas, lo que equivale a Qs grandes, se va a comportar como una ley de potencias con el exponente de z de equilibrio, ¿sí? Que corresponde a estar acá. En longitudes intermedias, Qs intermedios, va a tener un z de depinning, y a longitudes grandes, o Qs pequeños, va a estar caracterizado por un z térmico. Entonces, proponemos, o sea, es un experimento teórico el que estamos haciendo ahora, proponemos un factor de estructura que tiene esta pinta, y tiene estos crossovers en estos Q característicos que son básicamente las inversas de estas L que estaban acá, ¿sí? Entonces, ¿qué BDR voy a obtener si hago esto? Bueno, convierto este SDQ en un BDR, ajusto una recta en la zona de R pequeños, y de nuevo, Chan, encuentro valores del exponente de rugosidad que no coincide con ninguno de los exponentes teóricos que yo puse a mano acá. ¿Sí? Yo les dije, esto tiene que valer tanto acá, tanto acá, tanto acá, y cuando calculo el BDR de algo que tiene esa pinta, encuentro un valor que no coincide con ninguno de esos. Y eso es porque lo que estamos midiendo, cuando hacemos este ejercicio de agarrar un BDR y ajustar, es un exponente efectivo en realidad. No es ninguno de los exponentes teóricos, es una mezcla de todo, ¿sí? Entonces, hicimos este análisis para los datos que había medido Lucas, y lo que encontramos es que podemos entender esos exponentes teóricos, esos exponentes experimentales, a partir de estas longitudes características del sistema. LOPT, como les dije, ya sabemos qué pinta tiene. Si uno calcula la longitud del Larkin, lo puede plotear acá y se ve así. Y LAB, la longitud de las avalanchas de depinning, la medimos, digamos, a través de hacer todo este análisis. Y es la primera vez que se ve que efectivamente esta cantidad de temperatura finita y por debajo del campo de depinning existe y está ahí. Esto, además, las dos cantidades, las dos longitudes nos caen dentro del rango de observación. R mínimo es el tamaño del píxel del microscopio y R más es el tamaño de la pared. Entonces, cuando yo miro de una pared en las escalas que tengo disponibles en el experimento, estoy viendo en realidad de los tres estados al mismo tiempo, ¿sí? Estos crossovers me caen adentro del rango de observación. Entonces, por eso mido un valor que es una especie de combinación de todos los teóricos y no alguno de ellos específico. Esto lo hicimos para gadolinio y hierro cobalto. Después, simultáneamente, María José Cortés Burgos, también de ahí de resonancias, estaba haciendo otros experimentos de rugosidad en platino, cobalto, platino, y también hicimos el ejercicio de ver qué pasaba con el exponente de rugosidad, y de nuevo, por sorpresa, no coincide con ninguno de los valores teóricos. Entonces, no les voy a repetir de nuevo todo el análisis, pero volvimos a ver qué pasaba con estos crossovers, y lo que pudimos ver es que para el platino, cobalto, platino, la longitud, esta LOPT, cae por fuera del rango de observación, es decir, que no vamos a estar viendo lo que pasa a estas longitudes tan cortitas, ¿sí? Estamos moviéndonos en un campo como por acá, y el tamaño de píxel no nos permite ver lo que pasa acá, si no tenemos acceso al Z de equilibrio. Pero sí, considerando un crossover entre la región de depinning y la de fast flow, podemos entender esos exponentes de rugosidad, ¿sí? Y obtenemos una longitud de las avalanchas de depinning que tiene esta pinta, y que nos cae en el medio de las escalas de longitud que estamos viendo en nuestro experimento. Así que, bueno, esto era básicamente lo que les quería contar. Danke schön, que son las pocas palabras que sé de alemán hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Los dejo acá con algunos trabajos donde contamos esto que les acabo de comentar y algunas cosas más que, bueno, no tuve tiempo de incluir, pero bueno, si les interesa, ahí están. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pamela. Muy linda la charla. Gracias. Ahí estoy seguro que a muchos les ha gustado. Hay gente que está interesada acá en el tema. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Primero, disculpas por las interrupciones con el tema de la presentación y todo, pero bueno, abro la sesión a preguntas. Yo tengo una pregunta, pero me imagino que si alguno tiene una pregunta, levante la mano o escríbela en el chat. A ver, ahí Gabriela Pasquini levantó la mano y luego Julio Impel. Adelante, Gabriela. Hola, Pamela, ¿qué tal? Bueno, muy linda la charla, yo la verdad que estaba bastante al tanto de ese trabajo, así que estamos trabajando en esto en este momento. Entonces, tengo alguna pregunta un poco más general de la primera parte, de la cual no estoy tan interiorizada, y una pregunta bastante específica de la segunda. De la primera, ¿por qué? Por la hipótesis de que la magnetización vale, la micromagnética, que vale 1, si vos dijiste que no eran espines, sino que eran regiones pequeñas de... O sea, ¿qué hipótesis va detrás de pensar que esas regiones tienen todas magnetización módulo 1? ¿Por qué se supone eso? Sí, en realidad fue un abuso del lenguaje, lo que seguramente lo que dije. En realidad, o sea, lo que vamos a estar modelando es la magnetización sobre la magnetización de saturación, y esto es a temperatura constante, así que esto no esperamos que cambie, ¿sí? Entonces, este vector m minúscula tiene un módulo 1 y... Ok, vos estás suponiendo que estás a temperatura fija, pero para cada temperatura ese m va a tener un valor diferente, digamos, o sea... El m mayúscula puede ser distinto, pero el m minúscula está normalizado, así que... Ok. Bueno, ese era un detalle que no había terminado de entender. No, y después lo otro que yo te quería preguntar, pues nosotros también lo estamos mirando, estamos tratando de hacer un análisis parecido, proponiendo campos alternos, a ver qué pasa con estas longitudes, características y demás. Y mi pregunta era si sobre todo en el material en el cual vos tenés acceso a esas dos longitudes, si hay algún feature espacial que hayas visto como relevante, cuando mirás la pared, si LC y LA se te aparece algún feature que vos puedas decir, mira, LA corresponde a estos puntitos de este tamaño, o no. Mirá, esto, a ver si hay alguna que se vea mejor. Bueno, esta pared que yo les estaba mostrando acá es una de las que hicimos este análisis. Esto es una escala 10 micrones y la pared tendrá unos 120, una cosa así de largo. Y los Ls son del orden de 1 micrón, más o menos, y del 10, 12 micrones. La verdad, no parece verse nada. No es súper evidente, habría que mirarlo, claro, sobre todo en el micrón, sí, menos que menos. Los 10 micrones, no sé. Capaz que con ganas le veo algo. Pero, o sea, así a simple vista no hay nada que te llame la atención, nada que te haga pensar que tiene que haber algo. Yo por lo menos la veo y no... Al menos ustedes no llegaron a ver un feature evidente. Okay. No. Este es un ejemplo, pero tenemos un montón y la verdad es que ninguna llama particularmente la atención. Ok. Bueno, gracias. Nada. Gracias, Gabriela. Adelante, Julio. Estás muteado, Julio. No escuché la pregunta, ¿eh? No, está muteado, Julio. Estaba muteado y por algún motivo se negaba a desmutearme. Pamela, muchas gracias por la charla, realmente muy interesante. Tengo dos preguntas referentes al modelo. Primero, el modelo que haces del desorden, lo metés a través de un teselado de Voronoi. Me imagino que la celda, el tamaño de la celda del teselado tiene que ser bastante más chica que el tamaño de la rugosidad que querés describir.
¿cómo decidís de qué tamaño tiene que ser el teselado? Muy bien, tengo acá adelante una transparencia preparada para esa pregunta. Debería Juro estar que por no aquí. hablé con ella antes de la charla. Acá cuento un poco cómo ajustamos los únicos parámetros libres que teníamos en el modelo. Uno de ellos, bueno, dos de ellos son los que caracterizan el desorden. Lo que nosotros hicimos fue tomar algún valor que nos gustó para un campo por debajo del campo de pinning, o sea, un valor que tomamos como característico representativo del CRIP, y nos fijamos la velocidad perdón, esto es sacado de los datos experimentales, ¿no? Agarramos la curva experimental, nos fijamos para un dado campo qué valor tomaba la velocidad, y después fuimos variando los parámetros de desorden hasta que encontramos alguna combinación de ellos que nos diera una velocidad igual o lo más similar posible a la esperada. Este es el valor experimental, cerca de 0,5 metros por segundo. Lo que vimos es que para un parámetro ancho, digamos, de la gaussiana que caracteriza el desorden, del orden de 0,19, y para tamaños de grano entre 30 nanómetros y 90 nanómetros, podemos recuperar esa velocidad perfectamente. Entonces, en principio, podríamos haber elegido cualquiera de estos pares de parámetros para el desorden. Nos quedamos con 30 nanómetros, finalmente, para el tamaño medio de grano de Voronoi, porque satisface que está por debajo de, digamos, este es un parámetro que caracteriza el desorden, ¿verdad? Entonces, queríamos que respetara que estar por encima de la pared del ancho de la pared de dominio, que es del orden de los 6 nanómetros en este material, y por debajo de la longitud del arcing, que eso es lo que se espera para la longitud característica del desorden. La longitud del arcing, no recuerdo exactamente cuánto era, pero creo que estaba 40, 50 nanómetros, así que así fue como determinamos estos parámetros del desorden. Lo más notable, de alguna manera, es que nosotros esto lo ajustamos para un solo punto de la curva experimental, y con estos parámetros después podemos recuperar toda la curva experimental. O sea que es súper robusto. Y esa es mi segunda pregunta, porque vos te estás apoyando en un determinado modelo, con una determinada fórmula para el desorden. ¿Hicieron alguna prueba de cuán robusto es el método? Si utilizás otro modelo para el desorden, ¿sale algo completamente diferente o es robusto los resultados? La verdad es que yo no lo hice para este modelo específico, lo hicimos solamente con el Voronoi, pero en el trabajo que mostré al principio de Nirvana Caballero, ella trabaja con el phi-cuarta, o sea, con el modelo de Ginzburg-Landau, ¿sí? No tiene todos los ingredientes que tiene pero es muy similar, y ella hizo la prueba con distintos tipos de desorden y se recupera la misma fenomenología, ¿sí? No hay grandes diferencias. Julio. No sé si habrá escuchado la respuesta, creo que quedó ahí. Creo que se congeló, Julio. Sí. Bueno, aprovecho para hacer mi pregunta, hasta que vuelva Julio. Hola, Julio. ¿Ahí volvió? Sí, ahí volví. Ahí está. Perdón, me frisé por un ratito. Estabas diciendo que en el otro trabajo habían hecho una prueba. Sí, en efecto, en el trabajo de Nirvana, ella trabaja con el modelo de Ginzburg-Landau, con la implementación de la temperatura tradicional y no esta micromagnética, pero hacen experimentos, hace las simulaciones con distintos tipos de desorden y la fenomenología es la misma. Sí. Ok. Gracias, Pamela. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo aprovecho para hacerte mi pregunta. Vi que habías explicado varios de los resultados experimentales, por ejemplo, el del platino, cobalto, platino. ¿Puedes predecir el comportamiento de una pared en otro tipo de sistema? Por ejemplo, algo más complicado como una aleación, digamos, o una multicapa. Con este modelo tuneado Sí. micromagnético,
Sí, en principio si tengo los valores, espérame que ya llego, o sea, la ecuación que uno resuelve finalmente, lo único que tengo que hacer es encontrar los valores, o sea, en una tabla, encontrar los valores de la rigidez, de la constante de anisotropía, ponerle el campo que quiero y la temperatura. O sea, acá hay varios términos, pero básicamente lo importante es la temperatura. Y puedo hacer, en realidad hay algunos parámetros libres, como acabo de contar recién el del desorden, ¿sí? Eso tendría que tener algún dato experimental como para poder ajustar el desorden, y después podría recuperar toda la curva a partir de un solo dato experimental. Y además del tema del desorden, ¿alguna otra limitación que tengas? Bueno, sí, como limitación lo que tengo acá es que tengo una pérdida de generalidad muy grande porque estoy solamente resolviendo una ecuación para la componente fuera del plano, ¿no? Mientras que el modelo original, o si queremos la realidad, se trata de un modelo vectorial, la magnetización es un vector. Entonces, la pérdida de generalidad que tuve fue cuando hice esta suposición de decir que la magnetización en el plano va a formar un ángulo constante en el tiempo y en el espacio con respecto al gradiente de la magnetización fuera del plano. Esto no es verdad en muchas situaciones reales, experimentales. Por ejemplo, uno puede ver en algún régimen de campo que la magnetización en el plano precesa a medida que la pared se mueve, y, o sea, este ángulo en realidad no tendría por qué ser constante. Lo que nosotros vimos es que incluso en esa situación, por el tipo de interacciones que estamos considerando en este problema, en el que las interacciones bipolares, por ejemplo, no son relevantes, etcétera, para platino, cobalto, platino, podemos recuperar esta curva de velocidad-campo a pesar de que este ángulo es constante, cuando en la realidad este ángulo tendría que estar variando, ¿sí? Esto tiene que ver con el tipo de interacciones que consideramos, porque este ángulo aparece solamente en la parametrización de las componentes en el plano, y las componentes en el plano están solamente acá acopladas con estos términos que son números aleatorios. Digamos, no, todo lo que está acá, de alguna manera, son efectos térmicos, son números aleatorios, entonces no importa si el ángulo es constante o no, porque como esto está variando permanentemente, es un número aleatorio, entonces podemos recuperar ese régimen precisional igual. Pero bueno, es una aproximación bastante grosera, digamos, pero funciona. Ok, gracias Pamela. Creo que Gabriela volvió a levantar la mano, Gabriela Paschini, o me equivoqué. Okay. Bueno, nada, te agradezco, Pamela, por aceptar la invitación a compartir tu trabajo con nosotros, con el laboratorio. Has trabajado en colaboración con varios miembros de acá de Resonancias y está bueno que nos cuentes un poco lo que has venido haciendo. Y te invito nuevamente a compartir tu trabajo cuando quieras con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto contarles el trabajo y trabajar también ahí con ustedes, porque he pasado también mis momentos ahí en Resonancias. Así que, bueno, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, doy por finalizada el seminario de esta semana, y a los que les interesa los invito al seminario del INN, y les agradezco a todos por la presencia y nos vemos la próxima semana con el nuevo seminario que estará a cargo de Daniel Rodríguez. Hasta luego. Chao, un gusto verlos. Muchas gracias.